Y bueno, para empezar, pues el día de hoy vamos a ver el capítulo 4 del versículo 1 al 15. Y bueno, pues este estudio lo titulé El camino de Caín. Y déjenme compartirles la pantalla, nada más. Aquí está, ya se los compartí en la pantalla donde vemos este título del estudio El camino de Caín. Y tiene un porqué, el porqué, bueno, tiene un porqué o tiene una razón de que le haya puesto así el camino de Caín. También vamos a ver como este origen de tanto de Caín como Abel, esta historia que yo la verdad es que pensaba que era bastante conocida. Algunas personas lo conocen, algunas personas no conocen absolutamente nada sobre quién es Caín y Abel, pero yo recuerdo mucho cuando era pequeño que, déjenme aquí cerrar los micrófonos. Yo recuerdo mucho cuando era pequeño que mi padre pues me lo mencionaba, el nombre de Caín, me decía cuando me llevaba a pelear con mi hermano, me decía no le hagas, no seas como Caín o no le hagas al Caín. Yo no entendía muy bien, bueno, no conocía la historia detalladamente, pero sabía que tenía que ver con unos hermanos que se peleaban, al menos era lo que yo entendía en ese momento. Sin embargo, pues hoy vamos a ver de qué trata este acontecimiento, esta historia, este capítulo que nos menciona. No vamos a ver todo el capítulo, pero bueno, antes de empezar voy a hacer una breve oración. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener tu Biblia, de tener tu salvación, Señor, de que tú nos has entregado maravillas en este mundo, que nos has dado bendiciones, que nos has dado cosas que no comprendemos muchas veces, que nos has dado una vida nueva, una vida que pues a veces no comprendemos cómo es que sucedió, no sabemos exactamente, luego a veces no tenemos muy claro qué es lo que sucedió en nuestro corazón, pero tú nos lo enseñas, tú nos lo muestras y nos los das también a través de tu palabra, nos mencionas y nos dices qué es lo que ha pasado en nuestro corazón, en donde pues nosotros pasamos a ser tus hijos y donde nosotros pasamos a ser salvados del pecado, salvados de la condenación eterna, y nos otorgas también pues vida abundante aquí en la tierra y vida eterna. Señor, tenemos muchas cosas que agradecerte y yo te quiero agradecer por el estudio del día de hoy, que pueda ser de edificación para la vida de los que así tú quieres tocar a través de tu palabra, que en verdad me permitas tener las palabras indicadas para poder transmitir claramente el mensaje. Y Señor, pues gracias por todos los que están aquí presentes y también a la distancia. Te pido que los bendigas y que nos bendigas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues entonces les voy a dar una breve introducción o un antecedente. Estábamos viendo, voy a saltarme un poquito sobre el capítulo 1, en donde Dios crea pues todo, donde Dios crea todo, pero estábamos viendo las semanas pasadas, las últimas 2 semanas, esta situación que sucede con Adán y Eva, en donde Adán y Eva tenían todo absolutamente, digámoslo, resuelto. Ellos podían acceder de forma sencilla a alimentarse, a tener como todo a su alrededor, tenían una diversidad de alimentos con los que ellos podían sostenerse. Sin embargo, pues son engañados, son tentados y ellos caen en esta rebelión de no obedecer a Dios, caen al momento de tomar el fruto de este árbol que les había prohibido Dios, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Vemos que lo toma tanto Adán, bueno, lo toma Eva y después también lo toma Adán. Y por causa de eso, ellos tienen consecuencias, ¿no? Hay una serie de consecuencias cuando uno no quiere seguir el camino de Dios. Hay una serie de consecuencias donde, pues sí, donde nosotros
decidimos por nuestros propios caminos, por nuestro propio racionamiento, o a veces también tentados por Satanás. En este caso lo vimos la semana pasada, en el caso de que a través de un engaño, de una mentira, pues ellos son tentados para querer ser como Dios. Esa era como la ambición, la codicia, el deseo de querer ser como Dios, de querer ser como Dios, y no escuchan a Dios de la advertencia que les hace de que ciertamente morirán. Y vemos también, o vimos la gran misericordia de Dios de que no mueren, vemos que no mueren instantáneamente, no mueren al momento de comer este alimento o este fruto, pero vemos las consecuencias en donde hay un rompimiento, digámoslo, una forma donde hay una separación de las cosas que Dios les tenía preparados a estos dos seres humanos, y que pues son apartados primeramente de este lugar que se llama Edén, que está llamado Edén, en donde pues los saca para que ellos no puedan acceder a comer del árbol de la vida. Este árbol que a mí me llama mucho la atención, de este árbol que está mencionado también en el Apocalipsis, y donde se menciona pues que vamos, o los que creamos en Jesucristo y los que estemos ahí, vamos a probar del árbol de la vida, vamos a ser parte de este nuevo reino. Y bueno, será una forma de recuperar esta vida. Bueno, no sé exactamente cómo va a ser, pero lo que sí es un hecho es que vamos a tener otra vez esta comunión ya fuera de este cuerpo terrenal con Dios, y que pues ese es el rompimiento que estábamos viendo de la semana pasada, donde tanto tanto Adán como Eva pues son separados de este lugar. Aparte dice la Biblia que ponen una protección con unos querubines. Vamos a ver el versículo. En el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, son echados estos dos, tanto Adán como Eva, y vemos lo que acontece después. Dios les perdona la vida, otorga de su misericordia, les otorga vestimenta, porque al momento de que ellos prueban el árbol del conocimiento del bien y el mal, se dan cuenta que están desnudos y sienten una vergüenza, y pues Dios les pone, bueno, ellos se tratan de tapar, pero Dios les da una vestimenta con pieles, ¿no? Que es una de las cosas que estábamos viendo la semana pasada, que si no has visto ese estudio te recomiendo que lo veas. Entonces voy a leer el pasaje de Génesis capítulo 4, versículo 1 al 15. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano, Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Es un poco extenso también, de hecho no leímos todo el capítulo, pero es el acontecimiento de esta situación entre Caín y Abel. Y a mí me llama mucho la atención, o cuando leí por primera vez este capítulo, a mí me llamó mucho la atención por qué sucedieron así las cosas, ¿no? ¿Por qué si tanto Caín como Abel fueron y entregaron una ofrenda, por qué prefirió una y no otra? Pero vamos primero con los primeros 2 versículos. Vemos a Adán y a Eva que tienen 2 hijos, uno llamado Caín, que fue el primogénito, y el segundo llamado Abel. En la Biblia no vemos más características, pues no vemos más características en este capítulo específicamente sobre estos dos hermanos. Pero pues lo que sí tenemos claramente es que son los primeros hijos de Adán y Eva. Y quiero que pensemos en esta situación de este origen. Tanto Adán y Eva, teniendo sus 2 primeros hijos, pues no había como tal una sociedad, una maldad en donde pudieran ver ejemplos de la maldad, donde pudieran ver como violencia a su alrededor. Y vemos pues, que son ellos los que empiezan con un acontecimiento muy fuerte de violencia, ¿no? Donde vemos como tanto como Caín y Abel, pues no les enseñó absolutamente nadie la envidia, por ejemplo, no les enseñó absolutamente nadie el asesinar a otro, no les enseñó a nadie qué era lo mejor para su vida, ¿no? Digamos, su referencia meramente era lo que Dios había depositado en sus corazones y lo que había también heredado de sus padres, tanto Adán como Eva. Sabemos que pues tanto Adán como Eva pues sí rompen este primer vínculo que están con Dios, pero de todos modos Dios estaba todavía presente, todavía estaba ahí, pues sí estaba presente, estaba viendo, vigilando, cuidando, así como lo hace actualmente con nosotros, pues sigue estando presente y Él conoce absolutamente todo. Entonces vemos a Caín y a Eva como descendientes, Caín y Abel como descendientes de Adán y Eva. Y nos mencionan 2 cosas, bueno, nos mencionan en el versículo 2 algo muy interesante. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces vemos que aquí los 2 tenían como una labor, un trabajo, donde uno cuidaba ovejas y el otro era labrador de la tierra, ¿no? El que se encargaba de cosechar, de sembrar. Y en este caso Abel, pues era el que cuidaba pastores. Vamos a nuestro segundo punto, las ofrendas de Dios, que esto es vital y creo que vamos a tomar un poco más de tiempo en este apartado, en donde, bueno, dice aquí el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, estoy leyendo el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de la primogenitura, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces vemos, aquí nos está diciendo que pasa el tiempo, ¿no? No nos dice exactamente cuánto, pero dice que aconteció y andando el tiempo,
Caín decide traerle una ofrenda a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esto? Nos podemos preguntar por qué estaban trayendo esta ofrenda a Dios. ¿Qué era lo que sucedía o cuál era el motivo por el cual Caín estaba trayéndole esta ofrenda? Pero también vemos a Abel, que también él toma y hace una ofrenda para Dios, ¿no? Entonces, en estos primeros versículos de este capítulo no nos está dando muchos detalles sobre esta cuestión de las ofrendas. Y es algo interesante porque lo que podemos ver es que es algo que ya ellos ya tenían como algo establecido y que fue heredándose a través de los años, que lo podemos ver en diferentes momentos. Por ejemplo, lo podemos ver en Génesis 8, capítulo 20 y 21. Vamos a Génesis 8. Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21. Y esto es en los tiempos de Noé, ¿no? Esto es, no, bueno, sí pasaron varias generaciones, pero fue antes pues de que se volviera otra vez a reprobar la tierra y que hubiera una nueva humanidad, por decirlo de una forma, porque fueron descendientes de Noé. Y dice en el versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. 21, y percibió Jehová lo grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vemos aquí que Noé hace un holocausto, aquí está mencionado que es la raíz de algo que asciende, que en este caso podríamos decirlo también es el olor, que de hecho digamos que sube a Dios y él lo percibe, dice, él percibe Jehová olor grato, pero básicamente el holocausto era una ofrenda, ¿no? Era lo mismo que hicieron, en este caso estos hermanos estaban haciendo una ofrenda. Noé, ahí nos dice cómo se les enseñó a hacer esta ofrenda, pero es algo que ellos ya estaban haciendo, por lo tanto, en esta práctica ya lo tenía también Noé presente. Podemos nosotros inferir, y esto es una inferencia, de que lo que hizo Abel fue lo mismo. Hizo un sacrificio de uno de sus animalitos a los que cuidaba. Y esto es algo fuerte que lo podemos pensar porque podemos pensar, bueno, ¿cómo fueron nuestras ofrendas? ¿Qué es lo que habrán llevado? ¿Cómo lo llevaron? En el versículo que estamos viendo de Génesis 4, pues nada más dice que que Abel llevó, a ver, los voy a leer otra vez, para no errar. Dice, y Abel, versículo 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, él trajo el primero, el principal, y aparte el que era el más gordo, ¿no? O sea, este animal que podría decirse el más preciado o que se podría valorar de mejor forma, lo mejor fue lo que llevó Abel a Dios. Y en este sentido, Dios da esta vida por esta ofrenda a Dios, ¿no? No nos dice exactamente cómo fue esta ofrenda, pero vemos en otros momentos cómo fueron estas ofrendas a las que se les daba a Dios, ¿no? O se les dedicaban a Dios. Esto es importante mencionarlo porque, no sé, bueno, en la semana pasada estábamos hablando justamente de lo que sucedió con Adán y Eva al momento de que ellos son vestidos, es tomado, pues son pieles de animales y son tomadas de un animal. Tuvo que haber un derramamiento de sangre, tuvo que haber una muerte de estos animales
para poder vestir a estos dos seres humanos, Adán y Eva. Y vemos también a Abel, que él entrega esta ofrenda. Podemos pensar que es como lo hizo Noé, y también vemos en Génesis capítulo 22, versículo 9 al 13, que es otro ejemplo de una ofrenda que en este caso Abraham está dándole a Dios. Génesis 22, del 9 al 13. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Aquí vemos que era la ofrenda que iba a ser, en este caso, su hijo, ¿no? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Vemos otra vez, hacen su ofrenda, es entregarle esta vida de estos animales, y vemos que Dios pues se agrada tanto de lo que hace Noé como lo que hace Abel, y también de lo que hace Abraham. Y así podemos ver en lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de los libros que vamos viendo más adelante, o que se encuentran más adelante, vemos cómo esta ofrenda pues conllevaba un sacrificio de un animal. Hay un derramamiento de sangre, hay un sacrificio para expiar nuestros pecados. Eso es básicamente lo que sucede. Pero es curioso porque, sí, no nos da detalles este capítulo 4, pero es curioso que Caín lo que hace es llevarle sus frutos, ¿no? Él lleva sus cosas. No nos dice tampoco la Biblia que Dios estaba pidiendo eso. No nos dice que necesariamente lo estaba pidiendo a Caín que le diera de sus frutos. Lo que sí nos dice es que Dios no se agrada de eso. Dios no se agradó de lo que dio. Y aquí nos podemos nosotros poner a pensar, y para una enseñanza para nosotros, es cuántas veces hemos ido a Dios prometiéndole cosas o queriéndole otorgar algo, o pensando que con eso vamos a estar bien con Dios. Donde decimos, no, pues voy a leerme toda la Biblia en tanto tiempo, y no estamos buscándolo en verdad hacerlo por una cuestión de querer conocer la palabra de Dios, de querer en verdad profundizar y entender qué nos está queriendo decir Dios a través de su Biblia, sino que lo podemos llegar a hacer solamente por mera idea de que así vamos a estar bien con Dios. ¿Cuántas actitudes, cuántos comportamientos, cuántas hasta promesas podemos nosotros hacerle a Dios pensando que esas cosas van a agradar a Dios? Y no nos ponemos a pensar qué es lo que en verdad le agrada a Dios. Este estudio también se podría decir el origen de la religión o de la religiosidad, ¿no? Donde se establece una serie de actos que tienen que hacer o que hace en este caso Caín, y es por eso que titulé este estudio El camino de Caín, porque él decidió otorgarle de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a lo que él pensaba que Dios iba a aceptar. Y Dios le responde y le dice, bueno, si bien hicieres, pues vas a ser reconocido por eso, ¿no? No vas a, no tienes por qué hacer lo que tú piensas que tienes que hacer, ¿no? Haz bien las cosas conforme a mi voluntad, conforme a lo que yo he establecido, lo que yo he puesto en tu corazón, en lo que yo he puesto como una serie de principios y mandamientos. Nosotros podemos pensar,
justamente una serie de ideas, una serie de cosas que nos hacen estar bien con Dios. ¿Cuántas cosas de esas son cosas que son creencias que nosotros hemos adquirido, que nosotros mismos hemos formado, que nosotros mismos hemos adoptado sin siquiera saber lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Hacemos una serie de sacrificios, ¿no? A lo mejor haces tu ofrenda de un sacrificio de un animal, pero haces tu serie de sacrificios donde dices, bueno, sí, me voy a esforzar por ser más, más espiritual. Y entonces lo quieres hacer por tus propios caminos, con tus propias fuerzas, quieres hacer las cosas a tu modo y no vas y buscas qué es lo que Dios quiere, qué es lo que de lo que Dios se agrada. Vemos aquí que se agrada a Dios en las ofrendas, hablando en general, en el Antiguo Testamento, porque abordamos Antiguo Testamento y en Génesis, pero también en otros libros del Antiguo Testamento, vemos que hay un sacrificio, sí, de un animal, principalmente porque ese era el pago por nuestros pecados. Nosotros podíamos estar bien con Dios, bueno, los seres humanos de esa época podíamos estar bien con Dios a través del derramamiento de sangre, a través del derramamiento. ¿Por qué? Porque así se hacía justicia. ¿Por qué? Porque así nuestros pecados podrían ser perdonados. La Biblia nos lo dice que la paga del pecado es la muerte. Y yo sé que esto suena fuerte. La paga del pecado es la muerte. También sé que suena fuerte que digas, ¿por qué tienen que ser unos animalitos los que tengan que derramar sangre? Pues en primera no tendría que ser, si no hubiera sido necesario, si el ser humano no pecara y no hubiera habido eh, eh, todo este desastre que comenzó con Adán y Eva y que inmediatamente lo vemos con Caín y Abel. Pero lo vemos con Caín, no lo vemos el desastre de cómo llevar una vida conforme a nuestras propias creencias, nuestros propios ideas de lo que es estar bien con Dios. Vemos la comparación en donde Caín entrega su ofrenda. No dice ahí que entrega una ofrenda la mejor, dice que entregó y hizo lo que él cumplió. Como si ir cada domingo a un lugar para poder estar bien con Dios fuera simplemente el requisito, ¿no? Y así como eso, muchas otras conductas, ¿no? Pues el domingo, puede ser el jueves, los miércoles, el día que tú vayas, ¿no? ¿Cuántas cosas estás haciendo como por cumplir? Por decir, bueno, aquí estoy presente, Dios, órale, hoy voy a rezar, voy a orar rápidamente y ya. Por un mero checklist, ¿no? Por un mero cumplir, por una idea de que con eso ya vamos a estar bien con Dios. De que con eso ya cumplí, ya dediqué mis 5 minutos de mi lectura diaria y ya con eso. Digo esta práctica porque nosotros en nuestro grupo lo que fomentamos es la lectura de la Biblia. Pero tampoco que caiga pero justamente el mensaje es que no caiga en un acto religioso de que solamente cumplo leyendo mi Biblia unos cuantos minutos y ya con eso estoy bien con Dios. No, Dios ve y conoce, y es una de las cosas que vemos en estos versículos, que Él ve lo que hay en el corazón. Él conocía lo que había en el corazón de Caín y ve la intención de Caín y ve tanto lo que había en el corazón de Caín también como sus actos, la consecuencia de su pensamiento y de su motivación en su corazón se ve reflejado en su acto y le entrega una ofrenda que no le agrada a Dios, mientras que Abel le entrega una ofrenda que sí le agrada a Dios. Y sí nos hace ahí énfasis la Biblia, donde dice que entregó lo mejor, que tenía Abel. Él no solamente se conformó con solamente cumplir, sino que entregó lo mejor.
lo primero, y así nosotros podemos entregar lo mejor, nuestro mejor tiempo para estar con Dios. Si es en las mañanas nuestro mejor tiempo para poder estar buscando a Dios y pasando tiempo con Dios y aprendiendo su palabra. ¿Cuántas veces dejamos hasta el último a Dios? Dejamos de lado, lo tenemos ahí como, sí, está muy bien, después leeré mi versículo del día, ¿no? Sí, después oraré, ¿no? Ya oré esta semana como una vez. ¿Cuántas veces podemos nosotros caer en este religiosismo? Donde también, por ejemplo, podemos decir, bueno, es que yo mi forma de cumplirle a Dios es dar dinero a los pobres. ¿Ok? No es que esté mal en sí dar dinero a los pobres, pero tú piensas que eso es lo que te está teniendo bien con Dios. Y no es así. No es por tus obras, no es por tus actos. Caín lo intentó, intentó estar bien con Dios, intentó agradar a Dios y no le pudo. Y no nos dice exactamente cómo fue lo que le entregó. No nos dice la Biblia exactamente qué fue la ofrenda que le dio. Pero en este comparativo con lo que le dio a Abel, sabemos que no le dio lo mejor, no le dio lo mejor a comparación de Abel. ¿Y cuál fue el error de Caín, ¿no? Vamos a leer Judas capítulo 1, versículo 11. Judas. Es un librito pequeñito que está ahí casi al final de la Biblia, antes del Apocalipsis, que solamente es un capítulo, unos cuantos versículos, que está en Judas capítulo 1, versículo 11. Dice aquí: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Todo esto que está hablando, vamos a un versículo anterior. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Todo desde el versículo 3, está hablando de todos aquellos falsas doctrinas y falsos maestros que están enseñando un camino equivocado. Y lamentablemente estamos rodeados de eso, donde te dice, tienes que hacer X cosa para poder llegar a Dios. Pero la característica de esto es que la mayoría tienen que ver con cosas que tú haces, que tú te esfuerzas, cosas que requieren sí requieren un esfuerzo tuyo, ¿no? Por ejemplo, una ocasión en donde estaba subiendo un cerro, es muy común ver personas que van hincadas subiendo el cerro y uno se pregunta por qué. Y luego, si llegas a preguntarles también por qué lo hacen, dicen, es que yo hice un pacto, una manda, no sé cómo les llaman, la verdad, donde hacen un acuerdo con Dios, o eso es lo que ellos dicen, o con algún santo, o con alguna virgen, o algo que ahí ellos están mencionando, para para que les puedan hacer un milagro, o para que puedan estar pagando un milagro que les hicieron. Cuando eso no nos está diciendo por ningún lado en la Biblia que es algo que Dios está pidiéndonos que hagamos, ¿no? Sino son cosas que nosotros mismos establecemos, y así como eso pueden ser muchas otras cosas. Porque cada acto que hacemos como un acto religioso es meramente algo que nosotros lo imponemos o no lo ponemos. Y puede ser también el que tú leas la Biblia diariamente como un acto religioso, sin querer conocer a Dios, sin querer profundizar, sin entregar tu corazón abiertamente, decir, a ver, Dios, ¿qué me estás diciendo? Sino solamente porque dije, sí, voy a hacer
voy a ser más espiritual, voy a leer tantos capítulos y pues te lo pasas rápido, ya me tengo que ir, ya lo veo, ya leí unas cuantas líneas y ya me voy. No es el acto religioso de lo que Dios se agrada, ¿no? No es que tú des y hagas conforme tus fuerzas las cosas. Y yo te puedo decir, piensa en las cosas que puedes observar en este momento, alrededor del mundo, alrededor de donde tú conoces cuántas cosas así se hacen o podemos llegar a hacer actos religiosos, pensando que con eso vamos a estar bien con Dios. Y es una invitación para nosotros para pensar, a ver, estoy llevando mi vida conforme a lo que hizo Caín, donde cumplo, trato de llevar una ofrenda, donde digo, oh Dios, mira, ya vine un día a mi estudio y ya escuché y ya me fui y ya cumplí. Y ya con eso estoy espiritualmente bien, ¿no? Ya estamos a mano, ahora hazme un milagro, ¿no? Cosas así. O dame lo que quiero, o cosas así luego podemos llegar a pensar, ¿no? O simplemente no pidiendo nada, pero diciendo, bueno, pues yo estoy muy bien con Dios porque yo voy todos los días o yo voy tal día y no me lo pierdo y ya. Pero ¿estás buscando en verdad agradar a Dios o solamente estás haciendo las cosas como lo hizo Caín, simplemente entregando una fracción de lo que eres, un pedacito de tiempo de lo que tienes, unas obras de lo que te sobra de tiempo, o estás entregándole tu vida completa? Eso es la diferencia, ¿no? Vemos aquí que Abel es considerado como justo y lo que estábamos viendo es justificado, ¿no? Justo como justificado, porque pues aparte, pues Abel, no sabemos exactamente cuánto es el tiempo que pasó, porque como leímos en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo, no nos dicen exactamente cuánto fue el tiempo, pero él estaba agradando a Dios, ¿no? Abel estaba agradando a Dios, él le entregó lo mejor de lo que tenía, él quiso hacerlo para Dios sin que Dios se lo estuviera pidiendo, fue algo que él le nació, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos en esta cuestión de las ofrendas? Específicamente en esta cuestión para aclarar también un punto de las ofrendas como las que escuchamos de Noé, como la que escuchamos de Abraham, y como hay muchas otras más en el Antiguo Testamento, donde justamente hacen holocaustos, hacen un sacrificio de un animalito, lo queman, y esto es como la ofrenda a Dios. De hecho, está como instituido también en el tabernáculo, donde también llevaban unos animalitos. Lo vemos también en los tiempos de Jesús, donde pues en Jerusalén iban al templo y llevaban animales para justamente ser sacrificados y poder darlos como ofrenda, ¿no? Como ofrenda para Dios, ¿no? Que quemaban algunas partes las reservaban para el propio sustento de los sacerdotes y todos, pero todo lo demás pues era, o lo principal que Dios consideraba era para una ofrenda para Dios. Pero ¿eso es lo que tenemos que hacer nosotros actualmente? ¿Nosotros tenemos que hacer una ofrenda similar? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la ofrenda ya se hizo, ya se consumó, ya fue hecha. La ofrenda es el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo dio toda su vida, Él derramó su sangre para que nosotros tuviéramos comunión con Dios. Para que ese sacrificio que hizo Él, nosotros lo pudiéramos tomar, pudiéramos apropiarnos de ese sacrificio y poder estar bien con Dios. Y ahí entonces se rompe toda esta situación de seguir el camino de Caín. ¿Por qué?
porque el sacrificio perfecto, el sacrificio que ya consumó todo y es para el perdón de todos los pecados de la humanidad, lo hizo Jesús con su propia vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues apropiarnos solamente de eso, apropiarnos del sacrificio que Jesús hizo y estar bien con Dios a través de ese sacrificio. Qué fácil y qué sencillo, a diferencia de Caín y Abel, que ellos pues tuvieron que hacer algo. En este caso, pues Abel pues sí entregó su animalito. Nosotros no tenemos que hacer nada, ni siquiera pensar en cuál va a ser el que le va a gustar a Jesús, a Dios, porque Jesús ya lo hizo, ya entregó su propia vida, ya entregó esta ofrenda que él fue la ofrenda, Él fue el sacrificio para Dios, para que estemos en comunión con Él. Pero hay cosas también interesantes que nos menciona el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Salmos 51, 17. Salmos, versículo 51, 17. Y esto está en un contexto donde este salmo lo escribe David. David comete un grave y terrible error, más bien un grave y terrible pecado, deliberadamente, un acto de maldad, donde toma a la mujer de uno de sus amigos, y no nada más la toma, sino que básicamente hace un complot para que maten a este hombre, ¿no? Entonces, Dios no se le escapa ninguna y conoce perfectamente qué es lo que había dicho David. Tiene sus consecuencias este pecado que tuvo, pero a través de eso, David escribe el capítulo 51 de Salmos, que la verdad es pues se siente el dolor cuando conoces por qué estaba así, por qué escribe estas cosas y entiendes, pues, que el sentimiento con el que estaba diciéndolo, la entrega con la que lo estaba escribiendo este salmo. Vamos entonces, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado, a este corazón que está dispuesto. Aquí, aunque fue un acontecimiento que David había hecho, de maldad, de pecado, está hablando de no solamente hacer un holocausto de, bueno, ya te hago una ofrenda, yo te hago te entrego mis mejores animales, sino que está hablando de algo profundo, de un corazón arrepentido por el pecado. En el caso de Abel no nos dice que haya sido no nos dice que haya un arrepentimiento de pecado, pero vemos que él está justificado haciendo las cosas agradables a Dios. En el caso de David, al momento de no estar bien con Dios porque él mismo por su pecado se aparta, él está pidiendo a Dios que lo restaure, que lo perdone, se arrepiente de la maldad que había cometido. Y así nosotros podemos ir a Dios con un corazón verdaderamente arrepentido, aceptar el pago que ya hizo Jesús en la cruz y estar justificados por Jesús, no por tus obras, no porque dijiste, pues me voy a flagelar para sentirme mal o me voy a hacer algo porque pues me sentí muy mal por haber hecho esto y te intentas castigarte de 1001 formas. Y Dios quiere que te arrepientas en tu corazón, que cambies de camino, que en verdad digas ese pecado, te alejes y vayas al perdón que Cristo ya nos otorgó, que a través de Cristo Dios nos está otorgando, que a través de su
muerte de Jesús, nosotros podemos ser perdonados. Entonces el ejemplo de aquí de las ofrendas es que Caín decidió seguir su propio camino, su propia forma, con un corazón pues, superficial, con una intención superficial, con un esfuerzo superficial, con una intención religiosa de decir, sí voy a estar bien con Dios, dentro de su propio concepto, dentro de sus propias ideas, mientras que Abel hace las cosas que le agradaron a Dios, donde ve que lo que más importa es lo que hay en las intenciones de tu corazón, que se ven reflejadas en tus actos. Abel quiso dar lo mejor y no solamente lo quiso, sino que lo hizo, ¿no? Él dijo, voy a darle lo mejor a Dios. Y no solamente lo pensó ni lo dijo, sino que lo hizo con sus propios actos. Pero todo empieza con el corazón. ¿Qué sucede entonces con la cuestión de Caín? Ya que hizo esta ofrenda a medias, o que hizo esta entrega, como les decía, superficial, que no le agradó a Dios. Dios le aconseja a Caín y Dios de alguna forma le está diciendo que es muy sencillo, ¿no? Que es muy sencillo, que si hace las cosas bien, pues puede seguir, pues puede agradarlo, ¿no? Puede agradar a Dios. Vamos a ver en los versículos 6 al 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y esto nos puede llevar también a nuestra forma de vivir también nosotros, ¿no? Donde le pides a Dios y oras a Dios, y dices, Dios, pues yo quiero hacer esto y me gustaría que fuera así y me gustaría que me pasaran así las cosas. Y luego, pues no, simplemente no hay respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Porque no es una oración que está conforme a la voluntad de Dios, porque no pones como primer punto, como primera instancia, a que se haga la voluntad de Dios, ¿no? O sea, prefieres primero como, pues tu forma de ver a Dios, bueno, Dios, pues ya viste que yo leí mi Biblia todos los días, o oré, entonces te estoy orando y tú me dices que, o ya hice una oración y ya pues me perdonaste mis pecados, ya estoy muy bien. No, o sea, Dios ve lo que hay en tu corazón, cuáles son las motivaciones que hay en tu corazón. Lo que hace Caín es que empieza a sentir envidia, en donde vemos que dice, pues es que, o sea, ¿por qué él sí estuvo bien y yo no? ¿Por qué a mí no me felicitaste? ¿O por qué no te agradaste a lo que yo te di? De todos modos vine y te lo di, ¿por qué no te agradaste de lo que yo te di? Básicamente es como una queja, ¿no? Como un reclamo. Y y Dios sabía lo que estaba experimentando Caín, ¿no? Por eso le pregunta, ¿por qué te has enseñado y por qué se ha decaído tu semblante? ¿Por qué? ¿Qué te sucede? ¿Por qué te pones así? ¿No? Y le dice Dios, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dice, si tú haces las cosas que son agradables a Dios, pues Dios te las va a escuchar. Si tú dices, como una oración, hágase tu voluntad, entonces es que se haga la voluntad de Dios y será la voluntad de Dios. Y a veces hay cosas que uno no entiende que pues la voluntad de Dios es su voluntad y no la nuestra, y que no tienen que ser las cosas a nuestro capricho, a nuestro deseo, a veces meramente egoísta o lleno de deseos y de intenciones que están muy arraigadas de tu vida sin Cristo, de tu vida sin Dios. Hay muchas ocasiones donde tú dices, bueno, Dios, es que te vengo a buscar porque sí estoy muy amolado, estoy muy mal, he decidido muchas cosas muy malas, pero oye, resuélveme esto, ¿no? Y uno piensa que lo está resolviendo Dios,
¿no? Y piensa que lo resuelve Dios. Dice, sí, pues Dios me contestó mi bendición y ya te olvidas de Dios, ¿no? O sea, te olvidas de Dios. No, no fue Dios. No fue Dios, ¿por qué? Porque Dios hace las cosas que te acercan más a Él, las cosas que te permiten tener una comunión más profunda de Él. Y a veces es la respuesta no, no vas a recibir eso, porque hay más cosas mejores para ti, de acuerdo a mi voluntad, no a la tuya. Tu voluntad es lo que te ha llevado a tus errores, tu voluntad es lo que te lleva a que te sientas mal, así como Caín. Tu voluntad es la que te lleva a sentirte decaído porque pues no te salieron las cosas como tú esperabas, a pesar de que hiciste todas las cosas religiosas y dijiste, bueno, voy a hacer esto y resulta que no he respondido porque simplemente no era ese el camino. Y entonces te frustras, entonces te sientes mal, entonces dices, ¿por qué a otro le va bien y a mí no? Y Dios le hace esta observación, le hace observación a Caín de que tenga cuidado, ¿no? En el pecado está la puerta. Si no hicieres bien, el pecado está acechando y entonces el pecado te va a gobernar, ¿no? Es como una advertencia de que el pecado te va a atrapar, te va a dominar. Y le dice, pero a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, ¿no? Dice aquí, o a ti será sujeto, ¿no? Vamos a ver Proverbios, capítulo 27, versículo 4. Proverbios 27, 4. Proverbios, capítulo 27, versículo 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Caín estaba cayendo en el pecado. Caín estaba, a pesar de que Dios le está diciendo, Caín estaba ya cayendo en el pecado. Caín ya estaba con un deseo de eliminar ese motivo por el cual él se sintió mal, ¿no? Él atribuyó el motivo a Abel, ¿no? En este caso, atribuyó el motivo en el sentido de que tal vez si no hubiera entregado eso a Abel, pues él hubiera dicho, Dios, mira, aquí te entrego, pues yo te estoy entregando lo mejor porque pues no hay competencia, ¿no? Digámoslo, podría haber sido un pensamiento, ¿no? Pero aunque ella haya sido él solo, él estaba haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Él no estaba siguiendo lo que Dios quería. En cambio, Abel sí lo hizo, ¿no? Abel sí lo hizo. Y entonces todo este enojo, todo este resentimiento, pues lo traslada a Abel. Vamos a ver el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En ese momento no había guerras, en ese momento no había pero vemos claramente en los principios de la humanidad la terrible condición del ser humano, donde vemos cómo el homicidio fue algo casi inmediato, donde no pasaron muchos años para que hubiera un homicidio, me refiero a más bien unas civilizaciones o siglos para que hubiera un muerto, sino fue algo que sucedió en la siguiente generación, después de haber sido creado Adán y Eva, los hijos, uno de los hijos mata a su propio hermano. Y es algo terrible, pero que nos refleja la condición de la humanidad actualmente. O sea, no es algo nuevo, o sea, no,
con eso podemos entender y ver por qué está hecho un desastre en nuestro mundo y por qué tantas guerras que ha habido a lo largo de los años de toda la humanidad, en todo momento, siglos, en siglos y en siglos, ha habido guerras. Uno pensaría que, pues porque ya hemos ido avanzando en esta época, pues ves claros ejemplos de guerras por todo el mundo, donde siguen muriendo gente inocente, donde hay luchas, egos, envidias, hay celos y por muchos motivos llega a haber violencia, ¿no? Uno de nuestro país, ¿no? Motivos, muchos, ¿no? Motivos por los cuales la gente asesina. La advertencia es eso, el pecado está a la puerta, el pecado está ahí. Tienes que apartarte del pecado, tienes que no seguir el camino de Caín, ¿no? Puedes uno pensar en seguir el camino de Caín en el sentido de ser religiosamente haciendo las cosas, agradando a Dios y de pronto, ¡pam!, una actitud completamente contraria a lo que quiere Dios y te desvías y te vas a un camino que, como lo vemos en el de Caín, ¿no? Parece que no hay retorno. Vamos a leer 1 Juan capítulo 3, versículo 11 y 12. 1 Juan, capítulo 3, versículo 11 y 12. Puesto que todas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, creo que ese no es. Sí, es Primera de Juan, estás en Primera de Pedro. Esto es ¿no? de Pedro, perdón. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 11 y 12. Perdónenme, ya me muevo, ya está. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces aquí vemos dos caminos. El camino de buscar la justificación, de hacer las cosas agradables a Dios, o de seguir el camino de Caín, que asesinó a su hermano, que no nada más se ensañó con él, no nada más lo odió, no le dejó de hablar y ya, sino que lo mató. ¿Y cuántas veces puedes hacer eso? Tal vez no matarlo, asesinarlo, pero lo odias a tu hermano, odias a algún familiar y no quieres ni siquiera hablarle, ¿no? Dices, no, yo no quiero, lo odio, ¿no? Y estás siguiendo el camino de Caín. Estás siguiendo el camino de Caín. Pero bueno, cerramos este estudio con este último punto del juicio y la misericordia de Dios. El pecado lleva consecuencias. El pecado lleva consecuencias, lo voy a mencionar rápidamente y a lo mejor en el próximo estudio lo veremos más a detalle. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ahí no solamente ya había matado, sino además mintió, ¿no? Así somos de tontos como seres humanos porque Dios conoce todo y aún así le echamos, como dice el dicho, ¿no? Más leña al fuego, ¿no? Le echamos más leña al fuego para que, pues sí, salga terrible, ¿no? El asunto. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir tu mano la sangre de tu hermano. Entonces ahí la consecuencia es, pues va a ser maldito. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La separación es esta vida, de por eso tanta tragedia, por eso tanto, pues sí, ya no hay una comunión. Por eso para muchas personas que siguen justamente el camino de Caín es no hallarse en este mundo, decir,
qué desastre en todo este mundo, ¿por qué estoy aquí? Nada más son puros problemas, ¿no? No te sientes dentro de este mundo, ¿no? Porque no ves pues lo que es una creación que Dios puso a disposición del ser humano. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y ahí es donde la actitud del pecado, de los pecados que ya tenía, que cada vez se acumulaba más Caín, pues se separa completamente de Dios. Se va separando de Dios y toda su descendencia también, que eso es lo que vemos después, se va separando de Dios. Grande es mi castigo para ser soportado, y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pero, ¿qué es lo que Dios le dice? Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces, en este caso, vemos que Dios lo protege. Tiene un misericordia también de él, donde a pesar de la maldad, a pesar de mentir, a pesar de asesinar, a pesar de que él mismo se iba a apartar, Dios todavía le concede que viva. Dios tiene misericordia con Caín, y vemos pues que también pues sigue su descendencia de Caín. Pero bueno, vamos a seguir viendo lo demás que acontece con Caín, con Adán y Eva, que también serán mencionados más adelante, pero va a ser la próxima semana. Voy a cerrar con oración. Señor, por favor, danos claridad de seguir tus principios, de hacer las cosas que te agradan a ti, y que no solamente hagamos las cosas conforme a nuestras creencias o nuestras ideas que nosotros nos hacemos para pensando que con eso vamos a estar bien contigo. No, Señor. Danos un corazón dispuesto a conocer en verdad, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer pues que sí, que estamos alejados de ti si no estamos siguiéndote tus principios, si no estamos buscándote constantemente en una relación personal, y donde pues nos muestres a través de tu palabra estos principios que tú quieres en los que andemos, Señor. Que vayamos por fe, que vayamos haciendo también, teniendo un corazón renovado y también haciendo las cosas que te agradan. Eso es lo que hoy te pedimos, Señor, que tú seas el que nos lleve completamente en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.